que el dólar está llegando a casi 1.300 pesos. ¿Se le está yendo de las manos al gobierno esta situación? Vamos a hablar de esto y muchísimo más en este video. Así que si te interesa, quédate. Buenas para todos, ¿cómo están? En las últimas semanas el dólar estuvo bastante inquieto. Se demandan más pesos por el aguinaldo y por diversas cuestiones que tienen que ver con nuestro país, como por ejemplo el sector agro. Y un poco también, bueno, por otros factores, como por ejemplo que estamos a muy pocos meses de las elecciones. Siempre en un contexto donde hay elecciones empieza a dar vuelta esto de puede ganar tal, puede ganar el otro. Después de lo que pasó por allá en 2019 con Mauricio Macri y Alberto Fernández en las elecciones PASO, donde el dólar pegó una subida terrible, quedó como esta cuestión siempre de que en momentos electorales el tipo de cambio suele tener bastante volatilidad. Momento en el cual muchas personas deciden cerrar posiciones en pesos, en instrumentos en pesos y refugiarse en activos dolarizados. Es por eso que vimos una pequeña escalada del dólar. Si bien en la miniatura y en el título siempre uno exagera las cosas, la realidad es que es un tipo de cambio que todavía sigue estando barato. En un momento llegó a tocar los 1.400 y pico antes de que asuma este gobierno. Así que hoy estar en más o menos 1.300 pesos no es un tipo de cambio de nos agarramos los pelos y salimos todos corriendo. Lo que sí es importante, y por eso traigo este video al canal, es entender qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar de cara a los próximos meses. ¿Nos conviene seguir haciendo inversiones en pesos o nos conviene dolarizarnos? ¿Qué podemos esperar del dólar para los próximos meses? ¿Puede irse realmente al cuerno? ¿Puede llegar el dólar a 1.400, 1.450 pesos y que el Banco Central tenga que empezar a intervenir poniendo los dólares del Fondo Monetario? Vamos a responder a todas estas preguntas, pero para no hacer este video tan monótono hablando yo directamente a la cámara, traje un gran invitado que ustedes conocen. Traje a Martín de Clave Bursátil para que charlemos sobre esto y que nos traiga toda la información bien ordenada y clara, como siempre lo hace. No se olviden de suscribirse, hay mucha gente que ve mi contenido y no se suscribe. Estamos por llegar a 870.000 suscriptores. Súmense a esta gran familia, los espero y espero que les guste este video también. Si así fue, déjenme un like. Ahora sí, pasemos a las pantallas, vamos a charlar con Martín qué es lo que puede pasar con el dólar en los próximos meses. Y acá estamos en las pantallas, acá estamos con Martín, un invitado de lujo como siempre. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Hace bastante que no venía, ¿eh? Hace bastante que no estabas. No pasaban muchas cosas tampoco, pero bueno, estamos acá reunidos por algo que a más de uno le genera dudas, que es el famoso dólar. Hablábamos recién atrás de cámaras que bueno, el dólar sube un poquito y enseguida todos nos exaltamos, pero no es tan terrible como uno se imagina. ¿No, Tincho? No, para nada. Aparte, siempre vuelvo a lo mismo. Antes de las elecciones del 2023, llegamos a 1.200. Hace 2 años casi. Sí, estamos a 1.200. ¿Cuándo la viste? Julio del año pasado, 1.400. Hace un año. Y está más bajo nominalmente. Total. Pero bueno, creo que esa exaltación se genera porque hace, no sé, un mes estábamos en 1.150 y el presidente diciendo, bueno, nos vamos al piso de la banda y de repente te subió a casi 1.300 y bueno, se genera un poco todo esto. ¿Querés que charlemos un poco por qué se dio? De una, dale. Vamos. Bueno, Agus, vamos a hablar de por qué subió, qué puede pasar después, por qué creo que no debería explotar, o sea que debería ser una suba tranquila, y después 2 aclaraciones de 2 cosas que veo que se vienen hablando mucho en torno a esto, que desde mi punto de vista no se abordan correctamente, que es la intervención del dólar futuro y la cuenta corriente de dólares del país en negativo. Perfecto. Que bueno, primero, suba del dólar. Se dieron 2 cuestiones estacionales al mismo tiempo. La primera, demanda de pesos. Acá vemos en un gráfico de 1816. La demanda de pesos, es un gráfico que muestra el promedio de los últimos 20 años, es muy estacional. O sea, hay momentos del año en los que hay mucha demanda de pesos y otros en los que cae la demanda de pesos. Típicamente, julio y diciembre coinciden con los aguinaldos, pero yo creo que también hay algunas otras cosas, pero en general en julio y diciembre se demandan muchos pesos y después se dejan de demandar. Eso es algo que históricamente ha pasado. Entonces ya tenés un factor de que como se necesitan pesos en ese momento por algo particular, hasta ese momento el dólar no está muy picado porque el mercado de la economía real necesita pesos. Pero pasó otra cosa. A principio de año el gobierno estableció una ventana de baja de retenciones al agro, donde si liquidaban sus productos durante esa ventana iban a pagar menos de retenciones. Y después, el 30 de junio se terminó esa ventana y después de ahí empiezan a pagar las retenciones completas. Entonces se generó hasta el 30 de junio un cuello de botella de exportadores que estaban liquidando y fue una de las mejores campañas de la historia de la cantidad de soja y productos de la soja que se exportaron, ¿no?, en esos días. Entonces al mismo tiempo tuviste mucha demanda de pesos y mucha oferta de dólares.
Claro. De hecho, hubo una semana, hace 4 semanas, que tuvo, ¿se acuerdan? 3 días hábiles, porque el lunes y el viernes fue feriado. Martes, miércoles y jueves fue día hábil en Argentina y encima el jueves de ese día era feriado en Estados Unidos, con lo cual le había quedado una semana de casi solo 2 días hábiles financieros a nivel mundial para los operadores de la exportación en Argentina. Bueno, en esa semana el dólar bajó a 1.140. Después, cuando pasó el tema de, bueno, los feriados, el cuello de botella, llegó el 30 de junio, se cortó la ventana baja de retenciones y demás, bueno, ahí el dólar arrancó a subir. Nosotros ahora estamos en el periodo de caída de la oferta de dólares, caída de la demanda de pesos y vamos a entrar en el peor momento, digamos. Los exportadores van a haber liquidado todo su producto, no va a haber fuerte demanda de pesos y encima se aproxima cada vez más el periodo de las elecciones. Y siempre por incertidumbre, porque es Argentina y puede pasar una cosa u otra, alguna sorpresa, hay una cobertura de, bueno, dolaricemos un poco por las dudas, ¿no? Esté todo bien, esté todo mal, siempre pasa eso. Entonces, esto no había que ser muy mago para darse cuenta que iba a pasar. Son todos datos ya conocidos previamente. Sí, Tincho, y ahí si me dejas agregar, me acuerdo en ese momento de esa semana donde estaban entrando muchos dólares por el agro y esta demanda de pesos de la que vos hablabas. Todos charlábamos diciendo, che, con todo lo que está pasando, el dólar no va a la banda inferior. Vamos a ver qué pasa cuando todo esto deje de existir. Bueno, estamos en ese momento. El dólar de a poquito empieza a subir, todavía está lejos la banda superior. Pero bueno, estamos en ese momento donde todo ese, si querés, intravenosa que se le estaba metiendo al mercado de cambio ya no está. Sí, así es. Y yo creo que ahí tal vez, yo nunca hablo de error, de que algo estuvo mal, porque claramente yo no soy el parámetro de, no es que sé qué es lo que hay que hacer o cómo ser presidente bien o mal, pero me parece que no entendí bien qué rol cumplió la sobreventa de expectativas que hizo Milei y Caputo también cuando dijeron que el dólar iba al piso de la banda, porque a todas luces parecía muy improbable y muy difícil y finalmente no pasó. Entonces como que generó una expectativa exagerada que no pudo satisfacer. Y no hacía falta, me parece, instalar esa idea, porque vos fijate que con el dólar al precio actual, fluctuando así, sigue siendo un dólar bajo y la inflación sigue yendo a la baja. Entonces el efecto deseado lo logra, pero fue como hacerse el canchero o algo así, decir va a ir al piso de la banda. No hacía falta que vaya al piso de la banda. Ya con lo que pasó, digamos, fue una salida del cepo la mejor que hubo, digamos. El dólar se movió muy poco a partir de la salida del cepo. Y tampoco más allá de poder acumular reservas, no sé qué tan bueno para la economía hubiese sido que el dólar vaya al piso de la banda. Ya hay muchos sectores que perdieron mucha rentabilidad y se están haciendo pelota. Como te digo, más allá de poder juntar reservas, no sé si era lo ideal para cómo está la situación. No, claramente, porque aparte el piso de la banda va bajando y cada vez es menos. Entonces, ahora que se te va a ir a 900 y ya el piso de la banda, olvídate, no sería una locura por eso. Entonces, bueno, era obvio que iba a haber más presión en el tipo de cambio en estos días y probablemente acercándonos hacia las elecciones eso pueda agudizarse un poco, pero tampoco tengo una expectativa de que haya una explosión del dólar. Obviamente, bueno, si sucediera algún evento extraño, inesperado, todo puede pasar, pero con la información que hoy tenemos y mirando cosas puramente financieras, no debería haber una explosión del dólar, sino que podría estar flotando por encima del medio de la banda y después tal vez si todo sale como el mercado le guste, además en las elecciones y de ahí en adelante pueda volver al medio de la banda, de lo cual no está muy lejos. Porque creo que no va a haber una explosión y que debería mantenerse más o menos en torno al medio de la banda. Bueno, cuando se inauguró este régimen trajimos acá este espacio, este gráfico, donde te muestra que vos tenés una banda cambiaria, pero también tenés una estrategia de financiamiento del tesoro que es con bonos en pesos con una tasa de interés real positiva que va por arriba de la inflación. Entonces, bueno, el mercado opera, hace el famoso carry trade, se coloca en pesos cuando ve que le conviene, se coloca en dólares, o sea, vende pesos, se coloca en dólares cuando ve que le conviene y así va arbitrando. O sea, cuando el dólar baja, se torna una oportunidad comprar y cuando el dólar sube, se torna una oportunidad vender en función de qué en las tasas de interés que hay. Y el mercado mira esto constantemente. Mira, te voy a mostrar una matriz de calor, que es lo que se suele usar para evaluar el carry trade, que, bueno, consiste en 3 pasos para hacer la operación de carry trade. El primer paso es vendo dólar. Entonces, me va a influir en mi rendimiento a cuánto vendo el dólar. El segundo paso es me posiciono en un bono en pesos. Entonces también me va a influir qué tasa rinde ese bono en pesos. Y el tercer paso es a cuánto recompro el dólar el día del vencimiento del bono en pesos. Con esos 3 valores del dólar, el dólar inicial de la venta, la tasa del bono y el dólar de la recompra al final, yo tengo mi rendimiento del carry trade que acá está expresado en un número porcentual, que es un color verde más intenso si es más positivo o tirando a rojo si es más negativo. Entonces, si el dólar sube, yo miro
esta matriz y cada vez más rectángulos se ponen verdes y con un porcentaje más alto. Me dice, che, si vos vendés dólar ahora, ponele que se va a 1300 y te posicionás en un bono en pesos, después la tasa que vas a ganar por haber vendido el dólar más alto aumenta. Entonces, a medida que el dólar sube y todos los operadores ven eso, se empiezan a tentar de vender dólar y pasarse a peso. Para poner el ejemplo más extremo, si nosotros vendemos dólar al precio de hoy, por ejemplo, es el MEP, está en 1265 y nos compramos el bono en pesos o el BONCAP más largo, T15E7, que vence el 15 de enero del 2027. No, ya hicimos dos operaciones. Vendimos dólar a 1265, compramos T15E7 y veamos el peor escenario. La última columna de esta tabla me dice que yo recompraría el dólar el día del vencimiento, o sea, el 15 de enero del 27, en el precio de la banda superior de ese momento. Sí, que no tengo idea de cuál será, pero va a ser, no sé, 1800, 1900. Sí, ponele que es el peor escenario posible. Está en el techo de la banda y el Banco Central vendiendo. En ese caso, voy a ganar 11,5% en dólares en un año y medio. Sí, está perfecto. Ese es el peor escenario. O sea, si el dólar estuviera a 1400 ese día, yo ganaría casi 38%. Sí. En resumen, digo, cuanto vos más caro vendas ese dólar, más probabilidad de ganar guita y más guita todavía. O sea, a medida que el dólar vaya subiendo, cuanto vos más caro puedas vender, más tentativo va a ser todo esto. Y ahí es donde está este incentivo del que vos hablabas, Tincho, de los inversores a medida que ven que el dólar empieza a subir, más tentados están a vender a un precio más alto. Exactamente. Entonces se genera lo que vemos acá en este gráfico, una especie de arbitraje natural que mantiene al dólar cerca del medio de la banda, porque bueno, cuando sube, todos dicen vendamos y pasemos a tasa, y cuando baja, los que estaban en tasa, digamos, recompremos el dólar porque nos adelantó la ganancia. Claro. Y acá quiero hacer un pequeño punto para aquellos que nos estén viendo, que esto parece una cosa media extraña, que quién inventó esto. Esto pasa en todos los países normales del planeta. O sea, así es como funciona una economía normal. No es que esto es algo que inventaron acá en Argentina. Más allá de la banda superior e inferior, en cualquier país donde no existen las bandas, oscila en un precio y la gente arbitra en base a qué cree que es lo que va a pasar con la moneda. Esto es común, normal. Creo que nos tenemos que acostumbrar de a poco a este tipo de sistemas. Sí, exactamente. Muchos dicen, che, pero ¿quién paga el carry trade? Etcétera, etcétera. Es simple. Los bonos en pesos, que es con lo que se hace carry trade, es el financiamiento que tiene el Tesoro Nacional. O sea, el Estado Nacional es una entidad gigante y tiene una gestión financiera donde emite deuda y demás. Y cuando vence una deuda, parte de esa se renueva, parte de esa se paga con la plata que tiene el Tesoro en su cuenta bancaria, y después viene otro y compra otro bono, y es una rueda que va girando eternamente y nunca termina. No es que un día agarran toda la guita y pagan todo y se cerró. Es como que va girando. Es lo que hacen todos los países. Tienen una deuda flotante que se va gestionando a largo plazo, ¿viste? Y los países tratan de alargar la duración y de bajar la tasa en la medida que pueden, y cuando necesitan tentar un poco más al mercado, bueno, suben la tasa, cortan la duración para dar algo más tentador, y después cuando pueden la vuelven a alargar y vuelven a aumentar la tasa, y así se van manejando todos los países. O sea, no es que acá hay una magia negra o algo espurio, pero bueno, hay otro motivo por el cual no creo que el dólar debiera explotar, y ya tiene que ver con una cuestión de fundamentos económicos. El programa del gobierno actual tiene esta característica, que la base monetaria amplia es fija. Esto es algo de lo que se debate mucho y no se aclara bien. Cuando el gobierno dice que no hay emisión monetaria, pero algunos economistas dicen sí hay emisión monetaria. Bueno, si vos mirás todos los agregados de la moneda, o sea, todos los tipos de lugar donde puede haber pesos, eso se mantiene constante, 45,9 billones de pesos. Y a veces los pesos cambian de lugar, o sea, pasan del central al tesoro, o pasan de estar en una letra tipo la LEFI y después pasan al LECAP y demás, entonces van pasando de un agregado monetario al otro. Los agregados monetarios son una manera de medir la cantidad de dinero en la economía, es M1, M2, M3, M4, y a veces el dinero estaba puesto en una LEFI, el banco rescata la LEFI, la presta a un privado y ahí se genera una emisión monetaria. Pero si vos sumás todos los conceptos, la cantidad de dinero queda siempre igual por ahora, ¿no? Pero al mismo tiempo vos tenés un crecimiento económico, que muchos podrán decir, como charla de taxi, pero en mi barrio los negocios están cerrados o mi vecino se quedó sin trabajo. Claramente el crecimiento económico que estamos viendo hoy viene de 5 sectores. Oil and gas, minería, pesca, intermediación financiera. Construcción está 21% abajo que el 2023. Comercio también, o sea, a algunos sectores le va mal, otros le va bien, pero en el general el PBI está creciendo al 7,7 anual, que es mucho. Entonces, si vos tenés una economía que cada vez es más grande en PBI y la cantidad de pesos es la misma, entonces los pesos se hacen más escasos relativamente. Es como que vos estás jugando al Monopoly y vienen más amigos y se van sumando al juego. Si vos nunca agregás nuevas fichas, en algún momento
no van a alcanzar las fichas para jugar directamente. O sea, van a ser demasiado escasas, deseadas y valiosas en ese juego, porque no hay demasiados jugadores y pocas fichas. Entonces, como se va agrandando el PBI y los pesos son los mismos, no hay lugar para que haya una super devaluación, una super inflación, porque no hay con qué pesos hacerlo. O sea, en el corto plazo puede haber un poquito de volatilidad, pero no hay un entorno propicio para que se genere una espiral de desvalorización del peso, justamente por esto que te estoy explicando, Aus. Sí, y que las emisiones se pueden hacer o ya sea porque el dólar va al piso de la banda y el Banco Central compre dólares, que entre nos estamos de acuerdo que es muy difícil que eso suceda, a menos de que se ponga un nuevo sistema de bandas con otros precios, que lo veo bastante complicado y lejano. Y lo otro es que no se renueve deuda, puede ser la otra opción. Sí, pero ¿sabés qué pasa cuando no se renueva deuda? Es esto de acá. Está yendo contra demanda. Sí, además, eso, bueno, hay dos reglas monetarias por las cuales agrandaría la cantidad de pesos, y una es esa, si el dólar va al piso de la banda, que nunca sucede, y después es por lo que el gobierno llama punto anchor, que es cuando en la licitación del Tesoro no se renueva el total, y el Tesoro le tiene que dar pesos, ¿no? Pero ahí lo que hacen es que, por ejemplo, no se renueva una LEFI, que era un instrumento que acaba de terminar hace 2 días y ahora se pasó toda LECA, que era una parte amarilla de acá. Entonces, cuando el gobierno tiene que darle los pesos a ese banco que no quiso renovar la LEFI, aumenta la cantidad de pesos acá en el azul, pero baja en la LEFI, en el amarillo. O sea, claro, cambia de lugar, pero en el global es lo mismo. En vez de cambiarle la LEFI por una LECAP, digamos, le tuviste que dar los pesos, que los tuviste que emitir, pero igual le hubieras dado una LECAP. Sí, o sea, es como que se compensa una cosa con la otra y entonces seguimos con dinero constante. Claro. Hay 2 aclaraciones que quiero hacer de otras cosas que se habla sobre el tema del dólar y que me parece que no se está abordando de la mejor forma, que vale la pena explicarlo. Una es la intervención en dólar futuro. Vos tenés la curva de dólar futuro, y aclaremos que en el dólar futuro se operan pesos nada más, no se operan dólares. Es una apuesta entre 2 partes, donde uno se pone long, otro se pone short, y hay compensaciones diarias en pesos de la cuenta de uno hacia la cuenta del otro. O sea, el mercado A3, se llama el mercado de futuros, le saca pesos a una contraparte del contrato y se los da al otro todos los días en relación a cómo se mueve el precio de ese contrato, siempre pesos. El Banco Central se pone ahí. ¿Y por qué lo hace? Porque los contratos tienen una tasa implícita, o sea, respecto del qué precio tiene hoy el dólar y el día de la fecha del vencimiento del contrato. La tasa implícita del contrato se mide en tasa nominal anual, no TNA. Vos mirá que, por ejemplo, hoy en el contrato que termina el mes de julio, siempre el más operado es el del mes actual, tiene una tasa nominal anual de 28% implícita, habíamos visto acá, ¿no? Sí, 28% implícita. Si yo me voy a ver la LECAP, que termina el mismo día, 31 de julio, tiene una tasa implícita de 27,5%, o sea, quedó por debajo. Te da negativo el trade. Te da negativo. Y esto es un problema porque cuando un inversor internacional quiere hacer carry trade, no lo hace a pelo, digamos. Lo hace con algo que se llama un sintético. Claro, no lo hace como lo que lo puede hacer un argentino que dice, che, vendo mis dólares y me la juego a comprar una LECAP y si sube el dólar, bueno, ¿qué va a hacer? No, los tipos se cubren, compran un contrato que dicen que en determinada fecha van a poder comprar dólares a un determinado precio. Claro. Si ese precio está en un precio al cual la tasa implícita no te da, vas a comprar menos dólares de lo que vos pusiste, no te da el trade. Por eso, el sintético pasó a negativo. Claro. Entonces, lo que hace es que cuando los extranjeros dicen, che, hago carry trade en Argentina, a ver, compro este papel en pesos, ¿cuánto rinde? Listo, 27. Pero después cuando me compro el sintético, me compro el futuro para cerrar el sintético y cubrirme de la devaluación, claro, me da negativo. Entonces no quiero hacer el carry trade. Por eso va al Banco Central y trata de bajar la TNA del dólar futuro vendiendo contratos. O sea, en última instancia lo que haría es perder pesos el central para bajar esa TNA y que el carry trade siga vivo. Entonces no es que pierde dólares, no es que interviene en el spot, sino que hace esto de la intervención para bajar la tasa, que lo ha estado haciendo últimamente. Así que es un control indirecto, digamos, que genera incentivo en hacer el carry trade, y si hay más carry trade está más tranquilo el dólar. Es como que indirectamente influye en el dólar, pero no es una intervención directa. Y después hay el último tema, para no extenderme mucho, tiene que ver con lo de la cuenta corriente negativa y el tema del turismo, que muchos han hablado, decir, che, nos gastamos todos los dólares en el turismo y entonces... Sí, y nadie viene a la Argentina. Se rumoreaba por ahí que iban a poner un IVA diferenciado para turistas, para incentivar que vengan, qué sé yo, si un británico, porque le bajes el IVA, va a venir a vacacionar en Argentina. La verdad es difícil. Pero sí, bueno. Acá comparto un gráfico de esta cuenta de Twitter que, por los que la quieran seguir, ahí tienen la referencia, donde nos muestra que, ¿qué pasa? A ver, voy del principio. Hay un déficit de cuenta corriente. La cuenta corriente, si yo sumo todos los conceptos de entrada y salida de dólares del país, no solo el comercio exterior, porque la balanza comercial de bienes, o sea, cuántas cosas vende Argentina y cuántas cosas importa,
al exterior, todavía es positiva. Hay un superávit comercial de bienes. Pero si yo sumo los servicios, sumo todo lo financiero, o sea, todo lo que entra y sale de Argentina en divisas, estoy en un poco menos que 2% negativo del PBI, 1,8 punto del PBI de balanza comercial negativa. Primero, en este gráfico lo que veo es que los conceptos más grandes de por qué se explica la balanza comercial negativa es por bienes de capital y accesorios, en primer medida. Eso significa que no es en el turismo que te la estás gastando toda, sino la mayor parte te la estás gastando en máquinas y cosas para la industria, que es una inversión para después crecer más. No es que te la estás despilfarrando. Sí, no la estamos gastando en Miami comprando ropa en un Marshall. No, una parte sí, pero no es la más importante. Claro, no es la más importante. Es máquinas para la industria, vaca muerta, etcétera, que después van a implicar más dólares. Entonces está bien, hoy son menos dólares, pero es una inversión a futuro para tener más dólares. Eso es lo más importante. Y después otra cosa, que en un país que está en crecimiento, siempre va a tener balanza comercial negativa. Vos imaginate un pueblo chiquitito que empieza a crecer y finalmente se convierte en una ciudad. Si yo me fijo cuál es la comparación entre las cosas que vende hacia afuera el pueblo chiquitito y las cosas que compra, como el pueblo está creciendo, obvio que compra más cosas de las que vende para afuera, porque hay que construir edificios, calles, y tiene 3 negocios todavía el pueblo. Entonces, al principio, cuando está creciendo, como es como un bebé, pero fíjate que el bebé come muchísimo, y no es que engorda como un adulto, es porque está creciendo, porque todos los días se agranda, se agranda, se agranda, se agranda. Entonces, bueno, consume de afuera mucho más de lo que aporta para afuera, porque está en etapa de crecimiento. Entonces, es lógico que si vos tenés 7,7 del crecimiento del EMAE de los últimos 12 meses, tengas 1,8 de balanza negativa, más cuando si la desglosás ves que la mayoría viene de capital. Así que no es que es insostenible la balanza comercial negativa y que nos estamos gastando los dólares del fondo en Brasil, digamos. Sí. Eso sería como un enfoque exagerado y falaz de la situación. Buenísimo, Tincho, genial, como siempre tus explicaciones. Quiero aprovecharte que te tengo acá para hacerte una pregunta. Hace poco JP Morgan lanzó el comunicado donde decía que cerraba sus posiciones de carry trade en LECAPS y empezaba a recomendar por si posicionarse en dólares hasta ver el rumbo del tipo de cambio y las elecciones y qué sé yo. A vos te pregunto, esto como siempre decimos no es recomendación de inversión ni nada por el estilo, pero me gustaría saber vos qué pensás en este momento. ¿Crees que es un mejor momento para salir de posiciones en pesos y posicionarse quizás en activos dolarizados? Digo, ¿cómo ves vos eso de cara a las elecciones que tenemos a fin de año? Lo de JP Morgan tiene mucho sentido porque ellos abrieron el trade en abril y compraron LECAPS de agosto. Entonces le vencía el papel en el momento de, como vimos, menor oferta de dólares, mayor demanda de pesos y proximidad con las elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés un papel y vos estás haciendo tasa, si justo cuando está por cerrar tu trade se te vuela el dólar, te rompió el trade. El problema de JP Morgan ahí fue que eligió un papel que termina en agosto. Si tuviera ese papel que vimos que termina en el enero del 27... Lo hubiera dicho en diciembre del 27. ¿Sí? No, sí. ¿O no? No pasaba nada porque el dólar podía subir antes de las elecciones, después tenía tiempo para bajar y ese papel largo tiene tiempo para recuperar tasa a lo largo de los meses. Pero si vos justo tenías un timing que tenías que cerrar la tasa en pesos justo cuando el dólar sube, te come la ganancia y cerró el trade y te quedaste en pérdida. Entonces es como que hicieron una mala programación de las fechas en las que hacían el trade y bueno, tuvieron que salir a cerrarlo anticipadamente. Yo claramente no me pondría en tasa de interés a un papel que termina ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, porque están las elecciones. Y ahí probablemente el dólar esté más tensionado. Entonces voy a tener que cerrar el trade con dólar más alto. No lo haría. Yo me posicionaría en tasa en pesos a más largo plazo, como vimos hacia bien entrado el 2026 o 2027, y ahí no me importaría la volatilidad de las elecciones, o bien esperaría a que haya alguna subidita del dólar adicional en estos días, en la zona de 1300, ponele, sí, para vender ahí. Y ahí tener más upside en los bonos. Claro, y ahí ponerme en una LECAP o en una tasa fija de que hasta mediados del año que viene o por ahí. Una de esas dos. Así que esas son mis dos recomendaciones. Perfecto. Que no son recomendaciones de inversión. Ok. Gracias, Tincho. Gracias como siempre por pasarte por el canal. Un lujazo tenerte. Espero que la hayas pasado genial. Y nada, para aquellos que nos están viendo, no se olviden de suscribirse. Les dejo las redes de Clave abajo en la descripción. Tincho sube un montón de contenido ahí a las redes sociales. También tienen su grupo de WhatsApp. Así que nada, no se lo pierdan. Y como siempre les digo, gracias por vernos. Nos vemos.